Bueno, vamos a resolver el problema aplicado a la ecuación de balance de materia. Vamos a llamarlo ejemplo 1. Dice lo siguiente: un yacimiento con empuje combinado tiene 10 millones de barriles normales de petróleo inicial en sitio. La relación entre el volumen de la capa de gas y el volumen de la zona de petróleo se estima en 0.25. La presión inicial del yacimiento es 3000 psi a una temperatura de 150 grados Fahrenheit. El yacimiento ha producido 1 millón de barriles normales de petróleo, 1100 millones de pies cúbicos normales de gas y 50.000 barriles normales de agua hasta alcanzar una presión de 2800 psi. Se conocen los siguientes datos PVT. Esto viene en la tabla. Vienen en la tabla. BO a una presión inicial que son 3000 psi vale 1.58 y a 2800 vale 1.48. La relación gas-petróleo RS vale 1040 inicialmente y 2800 y a 2800 vale 850. El BG vale 0.00080 a 3000 psi y a 2800 vale 0.00092. El factor bifásico volumétrico total vale 1.58 a 3000 psi y 1.655 a 2800. El factor volumétrico del agua vale 1 tanto a 3000 como a 2800. También se conocen los datos de compresibilidad de la formación, los datos de compresibilidad del agua y los datos de saturación inicial de agua en el yacimiento. ¿Qué nos pide calcular? La entrada de agua acumulada en el yacimiento, inciso B, la entrada neta de agua. Bueno, para calcular esto vamos a utilizar la ecuación de balance de materia, pero ojo, tenemos dos. Bueno, realmente es la misma, pero en diferente presentación, porque una está en factor bifásico y la otra en factor volumétrico del aceite normal. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, dependiendo, si el problema nos da los datos de BO, podemos utilizar la primera. Y ahora, si el problema nos da los datos del BT, también podemos utilizar la segunda, la cual es más pequeña. Entonces yo recomiendo utilizar la segunda porque igual los datos del BT podemos calcularlos a partir de datos del BO. Entonces ponemos la ecuación que vamos a utilizar y empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Cómo hacemos nuestro análisis? Pues viendo qué variables tenemos. Por ejemplo, el volumen original en sitio lo tenemos. El volumen de aceite producido también lo tenemos. El factor volumétrico bifásico también lo tenemos. Tenemos el RCI, el BG. La entrada de agua es la que nosotros vamos a calcular, entonces esa presión no la tenemos. El agua producida también. Ojo aquí porque el RP no lo tenemos, pero lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, con la definición de gas-petróleo, que es la relación del gas entre el aceite, pero producido. Y esos datos sí nos los da el problema y con eso calculamos el RP. Todos los demás datos lo tenemos, entonces podemos hacer uso de la ecuación de balance de materia. Como segundo paso, una vez que tenemos todos los datos, calculamos la entrada de agua. Yo les recomiendo sustituir en la fórmula todos los valores y al final despejar entrada de agua. Entonces sustituimos todos los valores en la ecuación, hacemos las operaciones y al final despejamos la letra que queremos pues calcular o la que nos sobra. Entonces hacemos los cálculos y despejamos WE dándonos un valor de 411.290 barriles de yacimiento. Estos son los barriles de, yacimiento, de agua que están entrando al yacimiento. Son los que el acuífero le está metiendo al yacimiento. ¿Okay? Con esto tenemos calculado el inciso A. El inciso B, que es la entrada neta de agua. Es decir, sí, es verdad que están entrando 411.000 barriles de yacimiento, pero están saliendo 50.000. Entonces, realmente, ¿cuántos están entrando al yacimiento? Pues la resta de estos dos, que sería
entrada menos producido, nos va a dar una entrada neta de agua de 361 barriles de yacimiento. Y con esto terminamos el primer problema, primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a hacer por etapas el yacimiento.